usted ve que no es el mismo Pedro, es otro Pedro, es un Pedro transformado por la obra del Espíritu Santo. Antes era un Pedro cobarde que se amilanaba, que negó a Jesús. Ahora no, ahora se para firme para decirle a la gente: ustedes mataron a Cristo, ustedes crucificaron al Señor de gloria, arrepentidos y convertidos. Ya lo vemos hablando con autoridad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya lo ha santificado, lo ha purificado, digámoslo en términos corrientes, lo había pulido para el ministerio. Eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Nos va quitando todas esas impurezas, todas esas inconsistencias, todas esas falencias, y va entronando a Cristo en nuestra vida. En Segunda de Tesalonicenses 2:13 leemos: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Esta parte me llama la atención, esta que viene: nos haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Señor nos eligió para ser salvos, pero el proceso de santificación, de perfeccionamiento, la va haciendo es el Espíritu Santo. Y Segunda Tesalonicenses 2:13 continúa diciendo: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Eso lo dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:1-2. Que Dios, que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Porque si el Espíritu no nos santifica, no podemos obedecer. Y al no poder obedecer, pues no estamos haciendo nada. Otra cosa que la Biblia nos dice que hace el Espíritu Santo con nosotros es que nos liberta de la muerte y del pecado. El Espíritu Santo nos liberta de la muerte y del pecado. Romanos 8:2 dice el apóstol: porque la ley del pecado, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Interesante esto, porque la ley del Espíritu de vida, el Espíritu Santo es vida, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando tú cometes un pecado, así lo hagas a escondidas, así nadie te esté viendo, tú sabes que pecaste. ¿Y por qué sabes que pecaste? Porque el Espíritu Santo te está redarguyendo, el Espíritu Santo te está hablando. Eso que los psicólogos llaman la conciencia, la Biblia lo llama la voz del Espíritu. Entonces, dice que el Espíritu nos ha librado del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. El Espíritu Santo también fortifica al creyente con potencia, es decir, le da fuerza, le da valor, le da vigor para que siga adelante. ¿Cuántas veces nos hemos sentido cansados, desmotivados, sin ánimo de hacer nada, hasta sin ánimo de orar, sin ánimo de leer la Biblia, sin ánimo de congregarnos, sin ánimo de compartir la palabra del Señor? Y estamos totalmente desmotivados. Pero la palabra nos dice en Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con potencia en el hombre interior por su Espíritu. Muchos recordamos la historia de
de Elías, un tremendo hombre de Dios, un hombre que hizo descender fuego del cielo, que cerró los cielos para que no lloviera y luego los abrió para que lloviera. Un hombre que hizo grandes hazañas y en una ocasión se sintió tan agotado, tan abrumado, que hasta quiso morirse y hasta le pidió a Dios que le quitara la vida. Una profunda depresión. Pero el Espíritu Santo más adelante vino para sacarlo de la cueva donde se había metido y darle nuevamente la victoria. Y el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo nos fortalece con poder en el hombre interior. Eso es una obra maravillosa porque todos nosotros pasamos por esas crisis, todos nosotros pasamos por momentos difíciles, pero el Espíritu Santo es el que nos fortalece y nos da la victoria. Como si fuera poco, el Espíritu Santo lleva a cabo la adopción del creyente. Nosotros somos hijos de Dios por dos razones: por derecho de creación y por derecho de salvación. Pero aunque todos los seres humanos son creación de Dios, no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Por ahí estaba leyendo un artículo donde el Papa Francisco dice que los homosexuales y las lesbianas y todo el mundo son hijos de Dios. Eso no es verdad. Eso no es cierto. Eso es una falsa interpretación de la Biblia. La Biblia es clara que los hijos de Dios son incorporados, son adoptados por el Espíritu Santo. Cuando la persona recibe a Cristo, eso le da el derecho de la adopción, pero esa adopción la hace el Espíritu Santo. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: a los suyos vino, hablando del pueblo de Israel, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos somos la creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, repito. Entonces, el apóstol Pablo dice que fuimos adoptados. Adoptados quiere decir incorporados a la familia de Dios. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces repetimos, no todo el mundo es hijo de Dios. Es el que el Espíritu Santo trae y lo incorpora a través de la adopción. El Espíritu Santo también hace que demos frutos apacibles. Tenemos varias escrituras donde nos hablan de que el creyente en Jesucristo, su vida después de que acepta al Señor no puede seguir siendo la misma. 5, versículo 22 al 23, encontramos esta escritura que dice: mas el fruto del Espíritu, la palabra Espíritu aquí está con mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que comúnmente se llama los frutos del Espíritu. Hay creyentes que no reflejan por ningún lado estas características. Eso quiere decir que no están fluyendo en el Espíritu Santo. La Biblia nos presenta 3 clases de personajes que están en la iglesia. El primero es el hombre natural,
que es una persona que simpatiza con las cosas de Dios, pero que no ha tenido un encuentro real y personal con Dios. La segunda clase de personas que están en la iglesia son los creyentes carnales. Así lo denomina el apóstol Pablo. Carnales. ¿Qué quiere decir eso? Que no han tomado las cosas de Dios en serio. Aceptaron a Cristo, están en la iglesia, participan de las cosas de la iglesia, pero no fluyen en el espíritu. Y también menciona, por último, el hombre espiritual. Entonces, esas personas que aunque están en la iglesia, no tienen amor, no tienen gozo, no tienen paz, no son pacientes, no son benignas, no son bondadosas, no tienen fe, no tienen mansedumbre, ni templanza, los pudiéramos calificar o ubicar en el grupo de los carnales. Están ahí, tienen a Cristo en su corazón, pero no han dejado fluir al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo manifieste en ellos estas virtudes que está mencionando el apóstol Pablo. Otro aspecto importante que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente es que nos guía a toda verdad. Dice Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. Hay gente que está involucrada en sectas y en cosas que son herejías que la Biblia no respalda. Y lo tremendo es que se sienten convencidos de que están en la verdad. Pero el que realmente puede guiar a una persona a la verdad es el Espíritu Santo. Él es el que lo guía a la verdad. Porque, repito, hay mucha gente engañada y mucha gente que está confusa porque se ha puesto a prestarle atenciones a los predicadores, a lo que dice la gente. Un predicador puede ser muy usado por Dios, pero no está exento de cometer errores. Entonces yo tengo es que mi fundamento debe ser el Espíritu Santo y la palabra para no caer en herejías, para no caer en errores, para no caer en falsas enseñanzas. Si un creyente hace del Espíritu Santo su maestro por excelencia, Él lo va a guiar, Él lo va a dirigir y lo va a conducir a la verdad. El Espíritu Santo nos recuerda las cosas. Ustedes saben que hay cosas que se nos olvidan. Y en la vida cristiana el Espíritu Santo está precisamente para eso, para recordarnos todas las cosas. Juan capítulo 14, 26, el Señor dice que una de las funciones del Espíritu Santo es esa, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué bueno que tenemos a alguien que nos está no solo enseñando, sino recordando lo que tenemos que hacer. Otra cualidad del Espíritu Santo es que revela las cosas ocultas. Aquí quiero detenerme un poquito porque en este tiempo, sobre todo, hay gente que hace un mal uso del don de revelación. La revelación es uno de los dones del Espíritu Santo. Don de revelación. Pero hay gente que le llegan pensamientos y ya creen que es una revelación de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado con frecuencia, Dios me mostró, Dios me habló, Dios me reveló y me dijo tal cosa. Y resulta que uno espera que esas cosas se cumplan y no se han cumplido. Eso es una falsa revelación, porque cuando Dios revela las cosas, se cumplen, se dan.
¿ya? Dios no dice una cosa hoy y mañana va a decir otra, no. Dios es firme en lo que dice y lo que dice se cumple. Entonces, tengamos mucho cuidado. Yo no estoy en contra del don de revelación, el don está ahí. Hay que saberlo usar bajo la guianza del Espíritu Santo, que cuando usted diga Dios me mostró, Dios me habló o Dios me reveló, esté 100% convencido de que de verdad es Dios. Porque entonces estaríamos tomando el nombre, dándole cosas al Espíritu que Él no ha dicho. Y eso es muy delicado. En el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban, si la profecía no se cumplía, el profeta era apedreado y moría lapidado, porque se entendía que no era Dios el que había hablado, sino sus impulsos carnales, sus emociones. Hay gente que es muy emotiva y sí, y reitero, Dios sí habla, Dios sí revela, Dios sí muestra, pero yo debo estar convencido 100% de que es el Espíritu Santo el que me está hablando. Dice aquí la Escritura en Corintios, dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu Santo. Esto no son argumentos humanos. Pablo dice, Dios nos las mostró por el Espíritu, nos las reveló, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios 2, 9 al 14. Es lo que estaba diciendo anteriormente, que el Espíritu muestra, el Espíritu revela, pero nosotros tenemos que estar convencidos, plenamente convencidos, de que es el Espíritu y no son mis emociones, no son mis pensamientos, no son mis ideas. Pablo es claro, el Espíritu Santo nos revela las cosas ocultas, las cosas secretas. Otra característica bien importante del Espíritu Santo es que intercede por nosotros. Yo quiero que entendamos que nosotros tenemos dos abogados, dos intercesores en el cielo en este momento. Uno es Jesucristo, que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, y el otro es el Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué interesante. Tenemos dos abogados ante el Padre Celestial. No a María, como dicen los católicos, que María está intercediendo por nosotros. En ninguna parte dice eso la Biblia, pero sí dice que Jesucristo está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros y que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué interesante esa expresión, gemidos, con quebrantamiento, con compasión. Está intercediendo todo el tiempo cuando tú y yo hacemos algo malo y merecemos la reprensión, merecemos el castigo, la disciplina. El Espíritu Santo enseguida se activa a nuestro favor
para interceder con gemidos indecibles. Otra cualidad del Espíritu es que el Espíritu Santo habla y da órdenes. En Hechos capítulo 13, versículo 2, dice la Biblia que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Qué interesante, cuando el Espíritu Santo habla, cuando el Espíritu Santo da órdenes, las cosas salen bien. La iglesia en Antioquía eran los que estaban reunidos y el Espíritu le ordena que aparten a Bernabé y a Saulo para la obra. Y ellos fueron y llevaron el evangelio, siendo respaldados de una manera asombrosa por el poder de Dios, con señales, prodigios y milagros. Y Pablo pudo hacer 3 viajes hasta Roma, y en cada uno de sus viajes fundó iglesias, sanó a los enfermos, hizo muchas cosas interesantes, preparó líderes, y todo porque el Espíritu Santo los separó, habló y dio la orden. Otro aspecto importante es que el Espíritu Santo, al Espíritu Santo se le puede mentir y hasta blasfemar. En Marcos capítulo 3, versículo 25 en adelante, allí vemos que los escribas, los fariseos y los saduceos acusan a Jesús de echar fuera demonios por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y el Señor les dice: una casa dividida contra sí misma no prosperará. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, no va a prosperar. Pero si por el dedo de Dios, esa palabra dedo, está hablando del Espíritu, yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y les dijo más: y toda blasfemia pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que reo de juicio. Esto es bien delicado porque hay gente que blasfema contra el Espíritu Santo. En una ocasión me visitó un satanista, sin yo saberlo, a mi oficina. Y después de dialogar con él, él me dijo: lo que yo quiero saber, dijo, yo soy satanista de 7º grado. Dijo, lo que yo quiero saber es si yo ya blasfemé contra el Espíritu Santo, porque yo he hecho cosas tan horribles, tan terribles, que yo mismo me estremezco. 2 de mis hijos se los sacrifiqué a Satanás. 2 de las tantas mujeres que he tenido se las sacrifiqué al diablo. Eso, como para contar algo así por encima, me dijo. He tomado parte en misas negras y me explicó en qué consisten las misas negras. Y me dijo, y yo estoy muy preocupado porque yo sé que el que blasfeme contra el Espíritu de Dios no tiene jamás perdón. Todos los pecados son perdonados, menos ese pecado. Y si yo ya cometí ese pecado, entonces yo creo que lo único que me queda es matarme, quitarme la vida. Pues esto era bastante difícil tratar un caso como este, porque solo el individuo y Dios saben si hubo ese tipo de pecado. El apóstol Juan llama a ese pecado el pecado de muerte. Dice, pido que oren por los pecados, pero no por el que es de muerte, porque ahí ya no hay nada que hacer. Es irreversible. Entonces, el Señor confronta a sus adversarios de la siguiente manera: de cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que reo de juicio eterno. Mucho cuidado
cuando hablemos del Espíritu Santo. Mucho cuidado cómo nos comportamos, porque ese sí es el único pecado que no lo cubre la sangre de Cristo. Y finalmente, el Espíritu Santo, al Espíritu Santo se le puede mentir. Usted dirá, ¿cómo así? Sí, al Espíritu Santo se le puede mentir. En Hechos capítulo 5, del 1 al 5, leemos esta historia. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Se da cuenta que se le puede mentir? Ananías le mintió al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron estas cosas. Hay creyentes que deliberadamente le mienten al Espíritu Santo. Notemos aquí lo que Pedro le dice a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? La mentira viene de Satanás. Él fue el que puso en la mente de Ananías que mintiera a Pedro. Pero como Pedro era un hombre con discernimiento y con revelación, Ananías no se pudo salir con las suyas. Esto lo vemos en esta expresión, Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido, no le has mentido a Pedro, no le has mentido al pastor, no le has mentido a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a tu jefe. Le has mentido a Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Y que fue inmediata. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Quiero terminar con esto. Pudiéramos seguir hablando mucho más acerca de lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, pero quisiera terminar con estas palabras. ¿Cuál es tu relación con el Espíritu Santo? Jesucristo no está físicamente con nosotros, está a través del Espíritu Santo. ¿Qué relación mantienes con el Espíritu Santo? Sabes que a veces nosotros mencionamos al Padre y al Hijo frecuentemente en nuestras oraciones, pero el Espíritu Santo a veces es el gran ausente en nuestras oraciones. Ni lo mencionamos. Debemos tener en cuenta al Espíritu Santo en nuestras oraciones, puesto que Él es el que está con nosotros y en nosotros en este tiempo. Y está llevando a cabo una labor gloriosa como es la de santificarnos, la de prepararnos para el encuentro con Dios, para cuando el Señor nos llame, cuando Él venga por su iglesia. Ese trabajo lo está haciendo el Espíritu Santo. ¿Qué tanto respeto, qué tanto amor, qué tanto compañerismo tenemos con el Espíritu Santo? Hace unos años para acá Dios me habló. Y sé que me habló porque yo no ni mencionaba al Espíritu Santo en mis oraciones. Y el Señor me hizo sentir que yo debo tener muy presente a la persona del Espíritu Santo en mi vida, en todo mi diario acontecer. En una ocasión el profeta Elías dijo, vive el Señor en cuya presencia estoy. Cuando él dijo en cuya presencia, él estaba hablando de que el Espíritu de Dios,
que la presencia de Dios era real y permanente en su vida. A veces hasta creemos que el Espíritu Santo viene esporádicamente, por raticos, viene y está con nosotros y se vuelve a ir. No, el Espíritu Santo no está para arriba y para abajo. Cuando el Espíritu Santo vino a la tierra, Él vino para quedarse con nosotros y en nosotros. Y tú, mi querido hermano y hermana que me escucha, eres la casa, eres el templo del Espíritu Santo. Escuché a un predicador decir en una ocasión, yo no soy ni la casa ni el templo, yo soy la catedral del Espíritu Santo. Es decir, quiero rendirle todo mi ser al Señor para que Él lo controle, para que Él viva en mí, para que Él me dirija y para que Él me dé la victoria que necesito todos los días. Quisiéramos una oración en este momento para terminar. Padre, te doy gracias por esto que nos has transmitido a través de la palabra, de lo que es el Espíritu, la persona del Espíritu Santo, lo que hace y qué relación debemos nosotros mantener con el Espíritu. Querido Dios, ayúdanos a entender que somos el templo del Espíritu Santo, que somos la casa del Espíritu Santo. Y como tal, esa casa debe estar santificada, que es una obra que no la hacemos nosotros, sino el Espíritu Santo en nosotros, que nos está limpiando, que nos está renovando cada día. Gracias, Señor, por este momento. Pido tu bendición para todos los hermanos y hermanas que están ahí conectados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Hola, espérate un momento porque ya sí. Lo que pasa es que cuando alguien está predicando, Rafa